Seminario Quispe Arellano. Mi nombre es Samira Rivera Velasco y vamos a presentar el tema de revisión, análisis y síntesis del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, módulo de inventarios y realización de la práctica de forestería urbana en el distrito de Chanchamayo. Esto va a estar a cargo de los estudiantes Mesa Aliaga Christopher Cristaldo, Olortegui Bravo Arnold Schwarner, Pomazongo Cortés Catherine Yolanda y mi persona Rivera Velasco Samira. Vamos a continuar con el contenido de nuestro trabajo. Vamos a empezar con una frase. Vamos a continuar conociendo qué es el Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre. Vamos a ver la práctica de forestería urbana en el distrito de Chanchamayo, al que nosotros vamos a aplicar. Por último, nuestra conclusión, nuestras referencias bibliográficas y nuestros anexos. Nuestro trabajo también va a ser dividido en una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica vamos a ver lo que ya se mencionó, el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, que es el SNIF. Luego vamos a ver el módulo del inventario del Sistema Nacional de Información y de Fauna Silvestre. De igual manera vamos a ya presentar el módulo de inventarios, como en sí, que es el SNIF. Y por último tiene el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En la parte práctica vamos a ver primero lo que es la delimitación de nuestra ubicación, que en este caso sería Chanchamayo. Para luego vamos a ver materiales y procedimientos que nosotros vamos a emplear con esta delimitación, con este estudio. Ahora, luego vamos a ver el tratamiento de cómo hemos hecho los datos con datos dasométricos. Y como último vamos a ver los tipos de especies que hay en nuestra zona urbana que habíamos encontrado en nuestro inventario. Y por último vamos a clasificar estas especies. Ahora seguimos con nuestra frase que nos dice: talar grandes cantidades de bosques en el presente se convertirá en el terror de nuestros hijos en el futuro. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros seguimos talando nuestros árboles, uno, nos quedaremos sin oxígeno, dos, sin vegetación, y va a ser un caos para nuestro futuro. Bueno, vamos a continuar con el tema de lo que es arboricultura y forestería urbana. Bueno, aquí vamos a ver las diferencias entre tres países que son primero México, Perú y Panamá. Vamos a comenzar con Perú. Bueno, en Perú la base de datos que se ha desarrollado va a ser con la aplicación de Tree Echo o iTree Echo, el cual pues brinda un sinfín de opciones, las cuales nos va a permitir a nosotros desarrollar tanto la clasificación de especies, la altura del fuste, sus imágenes georreferenciadas, etc. Ahora, para desarrollar el proceso de lo que es un inventario forestal, primero que se va a hacer un censo o un muestreo, el cual posteriormente vamos a clasificar en qué tipo de inventario nosotros queremos hacer. Luego vamos a hacer lo que es la georreferenciación y por último vamos a dar el destino final, la gestión que nosotros queremos hacer ya recolectado nuestros datos y procesados a una plataforma virtual. Ahora, que en este caso es el iTree Echo, ¿no? Ahora, en el caso del origen, pues estos datos ya vienen de muchos tiempos anteriores, que es desde 1996, según la ley 2664. Pasamos a Panamá. En Panamá la base de datos que ellos utilizan es el ESRI o ArcGIS. Ahora, este ArcGIS pues se maneja de manera en vivo, ya se desarrolla en cada persona cuando suben su formulario en el ArcGIS y entonces el monitoreo puede ser de varios puntos. Digamos, mis trabajadores están en varios puntos, pero yo a la vez estoy viendo qué árboles están siendo inventariados en este caso y también saber, en caso óptimo, no saber qué planta es o qué especie es, entonces ya el monitor ya automáticamente lo filtra y busca y de una vez se soluciona ese problema. Esa es la facilidad del ESRI. Ahora, ¿cuál es el proceso para este inventario? Primero se va a hacer un monitoreo para luego posteriormente diagnosticarlo, ya sea el tipo de árbol, tipo de especie, a qué orden pertenece y demás. Para luego hacer una cuantificación y un análisis de estos datos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer una gestión y una planificación ya sea a futuro o a corto plazo. Ahora, estos inventarios recién aparecieron hace pocos años, a diferencia de Perú, es muy reciente estos datos, ¿no? Porque se empezaron a desarrollar primero por cuadrillas, por zonas. Bueno, ahora pasamos a México. México, de igual manera a Perú, trabaja con lo que es la aplicación de iTree Echo. Ya como les mencioné, es una aplicación completa. Ahora, para el proceso que se desarrolla en México para los inventarios forestales, primero van a pasar por los datos ya sean geométricos, los cuales se van a pasar a una
una plataforma virtual, ya como mencionó, que es el i3 Eco. Ahora, también van a hacer una planificación, el cual se va a desarrollar en torno a los datos que se han obtenido, ya sea por cuadrillas, como se mencionó, por zonas, por ya sea cantidad de especies, etc. Ahora, estos de igual manera van a tener una gestión, ya sea para lo que es la captación de carbono, ya sea para cuánto, según la OMS, según lo que es el índice verde, por cada persona, por cada habitante, metro cuadrado por cada habitante. Ahora, también vamos a ver que los datos o el origen de estos inventarios que se ha venido viendo durante el tiempo es desde 1996, de igual manera con lo que es Perú. Entonces se podría decir que tanto Perú como México tienen más datos a diferencia que Panamá. Vamos a comenzar con la definición del SNIF. Vamos a ver qué es este SNIF. Pues como bien mismo dice su nombre, va a ser un sistema de información para lo que es inventario forestal y fauna silvestre. Ahora, ¿quiénes lo pueden utilizar o para quiénes está dirigido? Pues para los gobiernos locales, gobiernos regionales, entre otros usuarios como somos nosotros, ya sea estudiantes universitarios, población, para los tomadores de decisiones, etc. Ahora, este SNIF nos sirve para, 1, hacer el monitoreo de lo que es patrimonio forestal, 2, va a servirnos para la toma de decisiones, 3, va a ser para las acciones de monitoreo que nosotros podemos hacer, vigilancia, ya sea por degradación, ya sea por deforestación, mal uso de suelo y otras cosas más que vamos a ver más adelante. Seguimos con los servicios que el SNIF nos presta, se van a dividir en 2. En nuestro portal, como vemos en la imagen, nos va a mostrar 2, que son los componentes y los módulos. Los módulos están en la parte de arriba y los componentes en la parte de abajo. Ahora vamos a ver qué nos traen los módulos. En nuestro primer módulo vamos a encontrar los inventarios. Este nos va a brindar información sobre los árboles que se encuentran a nivel nacional y también vamos a encontrar la valorización de estos, ¿no? Mediante lo que es fauna silvestre y lo forestal. Luego vamos a encontrar otro módulo que es el monitoreo del patrimonio forestal, donde nos va a dar información de la recopilación, del análisis y la divulgación de estos monitoreos que se ha llevado a cabo durante el tiempo, ¿no? Ahora, otro módulo es el de control, pues ese control va a dar información sobre el origen de cómo se lleva a cabo los productos forestales y los productos de lo que es fauna silvestre. Como cuarto vamos a ver la promoción y competitividad. Ahora, aquí vamos a encontrar especialmente a lo que son actores económicos vinculados a lo que es flora, lo que es fauna silvestre. Y también vamos a ver actividades conexas. Como quinto módulo vamos a tener lo que es gestión del conocimiento, donde nosotros vamos a ver lo que es el valor agregado con la información que se ha recolectado y con fuentes externas, ¿no? Ahora vamos a ver también que encontramos los conocimientos generados. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ya sea de las municipalidades, de los gobiernos regionales, puede ser de una comunidad, de diversas cosas o diversos proyectos que se lleven a cabo. Ahora, también tenemos como último módulo, tenemos lo que es el monitoreo que se va a realizar a las coberturas de bosques. A este nos va a brindar información, uno sobre qué es la degradación de los suelos, otro nos va a decir el monitoreo que hubo en pérdida de bosques. Aquí se va a ver lo que es también las alertas de deforestación y a través del tiempo, ¿no? Cómo se ha venido dando estas situaciones a nivel nacional, distrital y regional. Por otro lado, vamos a tener a los componentes, así como los módulos, también nos brinda el servicio de componentes. En componentes, en primer lugar, vamos a encontrar el estadístico. Ahora, este estadístico nos va a brindar la información, como bien dice su nombre, estadístico, para poder nosotros tabular, para tener un registro nacional, distrital o regional, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar información o un componente de catastro forestal. ¿Y para qué sirve esto, no? Pues vamos a ver la calidad estratégica para nosotros hacer la gestión tanto de flora y de fauna. Ahora, también vamos a ver ahí la ubicación de nuestro lugar de estudio para poder hallar lo que es la potencialidad y las limitaciones que este va a tener para hacer un proyecto o para hacer diversas cosas. Como tercero vamos a tener la normalidad. Dentro del componente de normalidad vamos a ver la información necesaria, tanto las leyes que los puedan amparar, todo relacionado a la legalidad, y aquí vamos a encontrar para flora y forestal y para fauna silvestre. Y también vamos a darnos cuenta que nuestro SNIF va a estar dirigida por la Dirección de Política y Regulación de EPR. Ahora, como cuarto y último componente vamos a encontrar lo que es las capacidades. Dentro de ello vamos a ver que
van a ser los que van a brindar la información a nuestros usuarios, a nuestros tomadores de decisiones. Entonces, es la información que nos brinda, ¿no? Para poder desarrollar diversos proyectos, diversas cosas que nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Podemos referenciarlo y nos puede servir de base. Como cuarto punto vamos a ver las herramientas que en este portal nos va a brindar. Primero vamos a ver lo que es nosotros, bueno, la entidad que es SNIF. Luego vamos a ver lo que son los módulos que ya hemos mencionado anteriormente, a qué se refiere, qué son, qué componentes tiene dentro. Luego vamos a ver los componentes que también ya nos ha habido, ¿no? Como son los estadísticos, entre las tomas de decisiones, etc. Luego también en el portal vamos a encontrar preguntas frecuentes que se pueden hacer, ¿no? Con respecto a lo que es el portal. Y luego un número de contacto en el cual si se necesita algo se puede orientar al usuario. Como quinto vamos a ver la importancia de este SNIF. ¿Por qué es importante? Primero porque nos va a brindar la información, conocimiento de los datos tanto como se mencionó de lo que es inventario forestal y de fauna silvestre, y también va a ser importante porque ahí al hacer un portal, como bien se llama, es un portal de transparencia, el cual nosotros vamos a poder estar más en contacto, ¿no? No es necesario simplemente ir a la oficina, sino ya en el sistema o en el portal nosotros lo podemos ver o verificar para poder hacer uso de diversos proyectos, diversas bases de datos, o simplemente como base de información para conocimiento de nosotros, gobiernos locales o regionales, ¿no? Ahora, también es importante porque nos va a dar la historia, ¿no? O sea, nosotros podemos descargar desde años anteriores información de cómo estuvo yendo un bosque, cómo fue degradándose la tierra, cómo fue deforestándose cierto bosque, y así durante el tiempo. Es por eso que es importante conocer también la historia pasada, ¿no? Y entre otras cosas que nosotros podemos resaltar de este portal de SNIF. Como sexto, vamos a mostrar cómo se ingresa a esta plataforma o portal del SNIF, ¿no? Bueno, aquí al costado estamos viendo en la parte derecha el ingreso, donde primero vamos a entrar a serfor.gov.p para luego nosotros ir a la opción de trámites y servicios, donde vamos a encontrar el acceso al SNIF. Ahora, ingresamos al SNIF, como vemos en pantalla, y en la parte de abajo nos va a aparecer una opción que dice acceder a SNIF. Entramos ahí y de frente nos va a llevar a observar lo que es el portal del SNIF, como estamos viendo. Entre otras características de este portal del SNIF es que es una plataforma muy fácil, interactiva. ¿Por qué? Porque nos da todo en la pantalla, y si en caso nosotros no encontramos algo o no podemos identificarlo rápido, también está el número de contacto al que nosotros podemos consultar, y eso sería tanto para usuarios como para gobiernos regionales, locales y a nivel nacional, ¿no? Bueno amigos, continuando con el tema, ahora hablaremos sobre el módulo de inventario del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, MISNIF. Comenzaremos por la información general, ¿no? Hablaremos un poco sobre el CELFOR y qué encontramos aquí. Bueno, la misión vendría a ser ejercer la rectoría técnica y normativa para gestionar y promover la sostenibilidad y competitividad del sector forestal y de fauna silvestre en beneficio de la población y del ambiente de una manera articulada y eficaz. La visión que vendría a tener el CELFOR es ser un organismo público con altos estándares de calidad en el servicio que presta a los ciudadanos y ciudadanas para el manejo y aprovechamiento sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre y de sus servicios ecosistémicos. Los valores que se practican en este organismo son, ¿no?, estos 6 valores que conforman el esencial modo de trabajo de este organismo. Vendría a ser la colaboración, también la responsabilidad, la creatividad e innovación, el respeto y también la integridad y honestidad. Ahora hablaremos un poco del consejo directivo del CELFOR, ¿no? Para ello responderemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el consejo directivo del CELFOR? Como bien sabemos, es el órgano máximo del ser responsable de establecer los objetivos, la política y la dirección institucional. Se rige por las políticas nacionales y políticas sectoriales del MINAGRI y las normas vinculadas a su competencia. Ahora, ¿qué funciones cumple? El CELFOR se encarga de aprobar el plan estratégico institucional, participa en el cumplimiento de la política nacional de forestal y de fauna silvestre y también aprueba las propuestas de estrategias, políticas y agendas nacionales. También aprueba los instrumentos institucionales y de gestión en el marco de los dispositivos legales, ¿no? Y también convoca al proceso de concurso de méritos para así seleccionar al director ejecutivo. Ahora, ¿cuánto dura su mandato?
El actual y primer Consejo Directivo del CERFOR fue reconocido el 2 de agosto de 2017 por un periodo de 5 años. Ahora, ¿quiénes vendrían a integrar el CERFOR? Bueno, según la resolución ministerial número 0310-2017-MINAGRI, sus modificaciones la conforman el Consejo Directivo, ¿no? Por ejemplo, un representante del Ministerio de Agricultura y Riego, también un representante de uno de los miembros integrantes del Gobierno Nacional que conforma el SINAFOR, también representante de los gobiernos regionales designados por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, otro sería el representante de los gobiernos locales, también un representante de las comunidades campesinas y de la costa, otro representante de las comunidades campesinas pero de la sierra, y también obviamente otros representantes de las comunidades nativas de la selva. Y los siguientes serían también representantes del sector privado productivo y también el representante de las organizaciones no gubernamentales del desarrollo. Bueno, ahora el CERFOR tiene los siguientes convenios y alianzas. Como bien sabemos, el CERFOR en su rol de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre trabaja permanentemente con los diferentes sectores de Estado, con organizaciones nacionales e internacionales, con públicas y privadas y con representantes de las comunidades indígenas y campesinas. De esta manera, como parte de las distintas actividades propias del sector, se requiere contar con el apoyo técnico especializado de sus socios y aliados. ¿Con qué fin? ¿No? Con el fin de poder cumplir los objetivos y metas de brindar un buen servicio al ciudadano. Y bueno, los diferentes convenios que firma el CERFOR permiten también intercambiar información, ¿no? Y compartir conocimientos que ayudan a construir estrategias que permiten, por un lado, mejorar la construcción de estrategias para garantizar una gestión eficiente de nuestro patrimonio natural, y también, por otro lado, ¿no? Mejorar la regulación normativa y administrativa de la gestión, garantizando que todos los usuarios tengan el mismo acceso y obviamente que también la misma oportunidad. Ahora hablaremos del sistema de control interno. El sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, entre otros, que están incluidos en el entorno y las actividades que desarrollan los miembros de una institución. ¿Con qué objetivo? ¿No? De prevenir los posibles riesgos que podrían afectar a una entidad pública. O sea, es decir, que contribuyen a brindar la seguridad, ¿no? Que nos permitiría, uno, reducir los riesgos de corrupción, otro vendría a ser lograr los objetivos y metas establecidos, también promover el desarrollo de la organización, un desarrollo organizacional, también lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones, y obviamente que también asegurar el cumplimiento del marco de la normativa, ¿no? Ahora pasaremos al Comité de Control Interno, ¿no? ¿Quiénes vendrían a ser los miembros de este comité, ¿no? Está la Secretaría General, el Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Director General de la Oficina General de Administración. Bueno, ahora pasemos a las direcciones generales del CERFOR. Como número 1 tenemos a la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Qué vendría a ser esto, no? Es el órgano de línea del CERFOR que se encarga de conducir la base de datos cartográficos, ¿no? El catastro, el inventario, zonificación y ordenamiento forestal y de fauna silvestre, ¿no? Así como de proponer lineamientos y metodologías para su implementación y actualización permanente. Ahora pasemos a la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre. Este también vendría a ser el órgano de línea de este foro con autoridad técnico-normativa, que se encarga de formular y proponer los lineamientos de política, planes, estrategias, entre otros, que promuevan la conservación y el aprovechamiento sostenible para la competitividad, así como el fomento del inventario forestal, ¿no? Y de fauna silvestre, y también el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional. En cuanto a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, este también es un órgano de línea del CERFOR que se encarga de conducir la implementación de las estrategias y también de las actividades, ¿no? Que están relacionadas a la gestión forestal y de fauna silvestre, al ecosistema forestales y también a los recursos genéticos silvestres en concordancia con las políticas nacionales, ¿no? Esta también está encargada igual que la anterior, ¿no? Ahora
tenemos a la Dirección General de Gestión de Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre, que es un órgano de línea también que se encarga de acopiar, sistematizar y transferir los conocimientos en base a seguimientos de evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias en materia de conservación y aprovechamiento sostenible forestal y de fauna silvestre que vendría a elaborar el CEFOR, así como lo relativo al SINAFOR, ¿no? Está a cargo obviamente del director general de Dirección General y depende jerárquicamente del director ejecutivo del CEFOR como las 4 direcciones. Bueno, ahora hablaremos sobre los servicios y TUPA, ¿no? Que vendría a ser el texto único de procedimientos administrativos. Comenzaremos por la parte forestal, en donde encontraremos la autorización de centros de transformación primaria. Aquí tenemos la autorización para el establecimiento de centros de transformación primaria, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural o con transformación primaria. Bueno, para esto necesitamos, ¿no? Nos da el lugar de trámite, el plazo, el costo y también los requisitos que debemos de presentar. Ahora, para las plantaciones forestales, también, ¿no? Nos da una inscripción y autorización en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales, predios privados o de comunidades. Aquí también nos da el lugar de trámite, que el trámite es gratuito y también los requisitos que se deben de presentar, ¿no? Ahora, para la fauna silvestre, por ejemplo, para el aprovechamiento de camélidos sudamericanos silvestres, nos da la aprobación de declaración del manejo para el aprovechamiento sostenible de camélidos sudamericanos silvestres, ¿no? Nos dice que la inscripción en el registro único de camélidos sudamericanos silvestres del Perú para fibra de vicuña y sus productos, ¿no? También el otorgamiento de la licencia de uso de la marca La Vicuña Perú o Vicuña Perú Artesanía. También nos muestra la autorización para el extracto y el traslado de camélidos sudamericanos silvestres con fines de repoblamiento. También el otorgamiento de la guía de transporte de fauna silvestre para especímenes de camélidos sudamericanos silvestres para transporte de fibra. Y también el otorgamiento de la guía de transporte de fauna silvestre para especímenes de camélidos sudamericanos silvestres con fines de repoblamiento. Y también nos muestra el permiso de exportación del CITES para fibra vicuña y sus productos, ¿no? Todo esto que acabo de mencionar, en la plataforma nos muestran los requisitos, tales como las solicitudes que se deben de presentar, el costo, el lugar donde se puede hacer el trámite para poder hacer esto, ¿no? Ahora pasemos a la captura comercial y también a la cetrería, ¿no? Para esto nos dan también el otorgamiento de licencia para la captura comercial o para la práctica de cetrería y también para el reconocimiento de buenas prácticas para el comercio de la madera. Obviamente que todos esos también tienen ciertos requisitos que se deben de presentar. Ahora, para la casa deportiva nos da la licencia de casa deportiva y el otorgamiento de la licencia de casa deportiva en una vigencia de 5 años, ¿no? Nos muestra dónde está el lugar de trámite, el plazo, el costo y los requisitos que debemos de presentar para tener esto, ¿no? Ahora, el otorgamiento de la licencia para el ejercicio de la regencia, también lo mismo, nos muestra el lugar de trámite, el plazo, el costo y los requisitos, ¿no? Obviamente que todo lo que estoy mencionando está en la plataforma, ¿no? Todos esos requisitos. Ahora, para la investigación fuera de las áreas naturales protegidas, obviamente igual que lo mismo nos muestra dónde podemos hacer el lugar de trámite, los requisitos que se deben presentar, como por ejemplo, ¿no? Una solicitud, una hoja de vida del investigador principal, la relación de investigadores participantes, el plan de investigación, la carta de representación de todos los investigadores, entre otros, ¿no? Ahora, para la autorización de acceso a los recursos genéticos, nos muestran las resoluciones directoriales, ¿no? Por ejemplo, la resolución directorial número 031-2019-NERES-CERFOR. Las solicitudes también nos muestran los resúmenes de las solicitudes presentadas para la suscripción de contratos para el acceso a los recursos genéticos y también para la ejecución del proyecto de investigación científica. Por ejemplo, tenemos a los siguientes proyectos: a la microencapsulación de aceites esenciales de plantas nativas para el control de prevalencia de enfermedades microbiológicas en la producción de pollos de engorde de la región de la Libertad. Otro proyecto es la caracterización genética de las tortugas taricaya, ¿no? Una herramienta potencial para el control del comercio legal. Ahora, en cuanto a la atención del usuario, para el acceso a la información,
pública que vendría a producir el CERFOR, ¿no? También nos muestra los requisitos que debemos presentar, ¿no? El lugar de trámite donde se debe hacer, el plazo, la apelación, el costo y la base legal sobre cuál está esta. Y bueno, ¿no? Ahora las preguntas frecuentes que se hacen al CERFOR, ¿no? Las especies peruanas incluidas en el CITES. Las especies peruanas incluidas en el CITES, en la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, están amparadas según el grado de protección que necesiten alrededor de unas 5.000 especies de animales y 30.000 especies de plantas, ¿no? Que están amparadas en el CITES alrededor de todo el mundo en contra de la explotación excesiva debido al comercio internacional que se da. Bueno, entre las especies de flora ornamentales tenemos tanto a las orquídeas, a los cactus y a los helechos arbóreos. Ahora, en cuanto a las especies de fauna terrestre, hay muchas, pero mencionaré algunas, ¿no? Por ejemplo, los guacamayos, tenemos a las tortugas o también tenemos a los loros. En cuanto a las especies de fauna acuática, tenemos al delfín, al manatí y al paiche. Ahora, en cuanto a la guía del transporte forestal, la guía de transporte forestal es un documento con carácter de declaración jurada de acuerdo al formato aprobado por el CERFOR, ¿no? En el que se consigna el transporte de especímenes, productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria. Ahora, algunas de las preguntas que podemos encontrar aquí en el CERFOR son ¿no? ¿Quiénes emiten las GTF? ¿Cuánto se considera retransporte? Y así, muchas de estas preguntas son respondidas ahí en la plataforma. Bueno, en cuanto a la licencia de casa deportiva ahora, ¿no? ¿Quiénes pueden realizar el trámite para esta licencia de casa deportiva, ¿no? Bueno, las personas interesadas en practicar la caza deportiva deben contar con una licencia otorgada por las administraciones técnicas forestales y también de fauna silvestre, ¿no? O sea, por el CERFOR, que acredite que se encuentren en facultades para el desarrollo de la actividad, ¿no? La licencia es personal y también no se puede transferir a otra persona. Y bueno, ahora para culminar con esto, pasemos a las publicaciones, ¿no? Que da el CERFOR. Para ello comencemos por la información especializada, ¿no? En el cual nos muestran los planes que tiene esta organización. Por ejemplo, tenemos al Plan Nacional de Conservación de las Tortugas Marinas en el Perú del 2019 al 2029. También el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales. También el Plan Nacional de Conservación del Tapir Andino. Seguidamente también el Plan Nacional de Conservación del Cóndor Andino. El Plan para la Conservación del Suri. Ahora pasemos a la Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre al 2027 en el Perú. Bueno, una de las funciones del CERFOR como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, y su rol de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es implementar la Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre hasta el 2017, ¿no? En el Perú, y su plan de acción de 2017 al 2022. Ahora hablemos un poco de la Plataforma Nacional del Bambú. Esta plataforma de libre acceso a través del cual los actores de la cadena productiva del bambú pueden intercambiar información, conocerse, socializar y exponer la problemática relacionada a la producción o comercialización del bambú, así como poder ofertar los productos, ¿no? Bueno, ahora pasemos a las especies amenazadas. El CERFOR, como parte de sus funciones, elabora una lista de especies amenazadas en el Perú, ¿no? En coordinación con otros sectores que son responsables de la gestión de la biodiversidad. Para ello, se toma en cuenta cada uno de los factores como amenazas y se prioriza las especies de acuerdo al nivel de conservación de sus poblaciones silvestres. La legislación nacional ha adoptado 3 categorías de amenazas, ¿no? En peligro crítico, en peligro y vulnerable, así como 2 categorías preventivas, ¿no? Casi amenazada y sin datos suficientes. Ahora pasemos a la autoridad administrativa en el CITES, ¿no? Ahora hablaremos un poco más sobre esto, ¿no? ¿Qué es la CITES? La CITES vendría a ser, ¿no? Un acuerdo internacional concentrado entre los gobiernos
Su principal objetivo es velar para que el comercio internacional de los especímenes de animales y también de plantas silvestres no constituye una amenaza a su supervivencia, ¿no? Durante años, la CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales que ha contado con el mayor número de miembros y actualmente cuenta con por lo menos 181 países. Bueno, ahora pasemos al Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre. Este vendría a ser un sistema que forma parte del SINAFOR, que se encarga de optimizar la coordinación y apoyo entre las instituciones del Estado de distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? Y también la sociedad civil para las acciones de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre. Ahora pasemos al databosque, ¿no? ¿Qué vendría a ser el databosque? El databosque es un software de código abierto que se presenta como una herramienta para la gestión forestal desarrollada para ayudar a pequeñas y grandes empresas en recopilar y sistematizar los datos de cada etapa del aprovechamiento del recurso forestal y también brindar información en tiempo real de los avances y rendimientos que se dan, ¿no? También tienen una publicación de noticias, ¿no? Por ejemplo, tenemos historias del bosque con títulos como "Nuestro deseo es trabajar con el bosque y qué afecto hay en ella", ¿no? También títulos como "El regreso de la puma de Arequipa" o "Cajamarca después de los incendios forestales", ¿no? También podemos encontrar notas de prensa con encabezados como "Ante conflicto con el jaguar en la selva de Puno, CERFOR exhorta a la población a evitar la caza de esta especie". Otro debería ser en Arequipa, ¿no? "Monitoreo del cóndor andino liberado hace un año demuestra resultados alentadores". Y así podemos encontrar muchos otros encabezados, ¿no? Como por ejemplo, acerca del CERFOR, ¿no? Que el CERFOR cumple 6 años de labor por la gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Y muchos otros encabezados. Ahora, la agenda que podemos encontrar también es tanto la agenda de dirección ejecutiva y también la agenda de dirección general. Y las publicaciones podemos encontrar, ¿no? Tanto publicaciones externas como también el repositorio de CERFOR, ¿no? Todo esto podemos encontrar en el módulo. Amigos, mi nombre es Catherine Yolanda Fumazongo Cortés y vamos a continuar con la explicación de los módulos de inventario del Servicio Nacional de Inventario Forestal y Fauna Silvestre. Los módulos de inventario son un subsistema integrado que tiene como función gestionar información de inventarios forestales y también valorar económicamente el patrimonio forestal y la fauna silvestre. Las características que tienen que tener estos módulos es que tienen que brindar una información confiable, generar incentivos de restauración y conservación y también formular políticas de protección. Bien, como primer módulo tenemos a los inventarios de bosques de producción permanente que tienen que recolectar información. Los bosques de producción permanente son bosques naturales primarios que se han utilizado para su aprovechamiento y también para emplear planes de manejos. La obtención del derecho de aprovechamiento se va a realizar mediante un concurso. El objetivo, como ya habíamos mencionado, es de aprovecharlo y la mayoría se realiza mediante potenciales maderables. El beneficio de este aprovechamiento es que va a haber más inversiones en el sector forestal y también un buen manejo sostenible de los recursos forestales. Ahora, para hacer el inventario tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. En primer lugar, se tiene que seleccionar el diseño de muestreo y de parcela. Para el diseño de muestreo se tiene que aplicar la siguiente fórmula y para el diseño de la parcela se tiene que tomar en cuenta el DAP y la altura del árbol. Luego se va a pasar a la planificación de trabajo de campo, en donde se tiene que conformar las brigadas, capacitarlas, también saber qué instrumentos vamos a utilizar. Luego se tiene que acceder a la zona de bosque de producción permanente para acceder a las parcelas y también ubicarlas. Ahí cuando estamos ya se va a levantar información de recursos forestales y factores ambientales. Luego se va a medir las distancias horizontales, que puede hacerse directamente si son terrenos planos, pero si son terrenos inclinados se tiene que utilizar un factor de corrección. Después se van a hacer las evaluaciones de fustales y la evaluación de regeneración natural, en donde se hacen en las unidades de registros. Y bueno, obteniendo toda esta información se registra para su evaluación, interpretación y luego su decisión futura. Bien, en el levantamiento de información de los árboles y del ambiente vamos a tomar en cuenta las siguientes características: DAP, altura, también posición topográfica, sensibilidad y aprovechamiento.
Entonces vamos a pasar ahora al siguiente módulo, que son los inventarios nacionales forestal y de fauna silvestre. Esto es un proceso de registro de variables cualitativas y cuantitativas que tienen como objetivo colectar datos y generar información para los diferentes actores. La información que tienen que brindar es la composición de las especies, distribución de las especies, dinámica de los ecosistemas, carbono. La evaluación se va a dar en las ecozonas y las características que tienen que tiene estas evaluaciones es que se va a dar en las unidades de muestreo y van a ser permanentes en ciclos de 5 años y siempre va a evolucionar. Bien, para nosotros también seguir este inventario, en primer lugar se tiene que diseñar la muestra, que es vía típica y se va a dar en las ecozonas. Luego se tiene que definir el número total de unidades de muestreos que se va a dar, que nosotros nos vamos a ayudar con las imágenes de Google Earth. Luego se tiene que definir los bosques para tenerlo como referencia y luego comparar con los datos que vamos a recoger en campo. Las unidades de muestreo también necesitan de estratos poblacionales en donde podemos observar qué tipos existen y bueno, según a ello podemos emplearlo. La unidad de muestreo también va a tener dos modelos en donde va a ser diferente para cada ecozona. En el modelo 2 se va a utilizar para la ecozona de selva baja. Bien, en la estructura operativa se tiene que conformar a la brigada y también saber qué registros de datos vamos a obtener del campo. Y en las actividades preliminares tenemos que conocer a los actores para nosotros pedir un permiso para entrar a nuestras unidades de muestreo y también tengan una confianza y también el conocimiento del por qué vamos a realizarlo, ¿no? Luego también se tiene que preparar una hoja de ruta, preparar la logística, preparar los instrumentos y calibrarlos. Bien, en las actividades de campo se tiene que navegar a la unidad de muestreo y bueno, se tiene que hacer una bitácora de acceso. También se tiene que ubicar la unidad de muestreo, se tiene que instalar la unidad de muestreo y para hacer una evaluación del estado de luz actual y el tipo de bosque en donde estamos evaluando. Y bueno, luego se hacen las mediciones de las especies forestales que van a estar vivos, muertos, en pie o en tocones. Después se hace un registro de los latizales de brinzales y luego se emplea la metodología para el registro de la fauna silvestre. También se va a colectar la información para el carbono forestal y también se va a obtener información de los miembros de la brigada y personal de contacto para tener como una evidencia y también una evidencia, ¿no?, para que nuestros datos sean confiables. Y al final se hace un control interno antes de dejar la unidad de muestreo. Para nosotros ya tener la calidad de datos confiables se van a emplear diferentes chequeos, que va a ser chequeo de jefe de brigada, en caliente, en frío, en ciego. Y para validar los datos se tiene que hacer una limpieza de datos en cabina y un análisis de consistencia para evitar errores como digitación, de mal escrito, entre otros. Y bueno, esto también nos vamos a ayudar con la información cartográfica y fotográfica que hemos tomado en campo y luego vamos a emplear soluciones para evitarlos en un futuro. Bien, ahora vamos a pasar al módulo de ecosistemas frágiles, que son ecosistemas muy vulnerables pero con alta biodiversidad de ecosistemas. Bien, la importancia de estos ecosistemas frágiles es que tienen que conservar hábitats, hay especies amenazadas o endémicas, proporcionan servicios ecosistémicos y va a involucrar a todos los actores. Las condiciones de usos es que no se tienen que alterar el ecosistema. Y para nosotros identificar estos ecosistemas frágiles se va a hacer según su valor de conservación y según su valor de gestión. Según su valor de conservación tiene que tener una alta relevancia biológica, tenemos que saber la extensión del hábitat y también la provisión de servicios ecosistémicos. Y el valor de gestión, saber, ¿no?, qué planes de manejo de conservación están empleando. Para también saber el proceso de identificación tenemos que tomar en cuenta los siguientes pasos. En primer lugar se tiene que coordinar con la ARFS y ahí se tiene que enviar un plan de trabajo para nosotros poder identificar. Luego se va a recopilar todas estas propuestas y se va a revisar en gabinete. Y bueno, para nosotros comprobar se tiene que ir a verificar al campo en donde tú tienes que proporcionar un acta de verificación y luego se hace una evaluación biológica complementaria que se le ayudan con fotografías y bueno, luego hacemos una lista preliminar, la socialización que es una reunión con el trabajo de equipo, sino mediante talleres y la elaboración de la lista sectorial y finalmente la aprobación y la publicación.
Bien, ahora en el módulo de aportes económicos del bosque, aquí bueno, no se van a emplear lo que es la valoración económica de los servicios ecosistémicos que nos van a proporcionar nuestros diferentes recursos forestales. Bien, para realizar esta valoración se tienen que seguir fases. Hay una fase de preparación en donde se tiene que hacer un diagnóstico preliminar para nosotros determinar lo que son sus propósitos, problemas e importancias, y esto se obtiene a través de revisiones documentales o talleres. En la fase sociológica se tiene que identificar los servicios ecosistémicos, luego se tiene que analizar con los diferentes actores y ya realizar la trayectoria sociológica, o sea, quiere decir que conocer la historia, ¿no? Y luego se tiene que caracterizar los servicios ecosistémicos para definir ya nuestro servicio ecosistémico para su valoración. En la fase de la valoración se tiene que generar un proceso de valoración, y en la fase de análisis de escenarios va a ser de diferentes formas, puede ser cualitativo, cuantitativo, mixto. Bien, ahora para obtener esta información también de los servicios ecosistémicos se puede tomar de fuentes secundarias o primarias. En las fuentes secundarias tenemos a instituciones y primarias a talleres y encuestas. En los talleres se tienen que priorizar los servicios ecosistémicos y también la valoración económica. En las actividades para esta valoración se tiene que, en primer lugar, no mencionar la importancia de por qué debemos conocer los servicios ecosistémicos y los beneficios de ellos. Luego, para identificar los problemas que se están dando, y al final hacer una clasificación y priorización de los servicios ecosistémicos. Esta metodología es participativa, diálogo directo, y se va a intercambiar opiniones. Bien, ahora vamos a pasar al módulo de inventarios especializados y complementarios. Este es un inventario un poquito más amplio porque va a haber mucho más de información como el área basal, volumen, biomasa promedio, entre otras características. Para ello, para realizar este tipo de inventario se va a dar en etapas. Va a comenzar con una etapa pre-campo en donde se tienen que identificar a las especies a nivel satelital. Para ello vamos a utilizar el software como Google Earth Pro, Sentinel-2. Luego pasamos al diseño de muestreo, en donde se tienen que hacer en unidades de muestreo que tienen que ser mayores a 20 hectáreas. Luego se tiene que saber el número de unidad de muestreo, que se tiene que aplicar esta fórmula. Luego la ubicación de unidad de muestreo, también aplicamos una fórmula. También tenemos que pedir autorización, para ello tenemos que enviar una notificación, y en esa socialización se tiene que explicar la importancia del inventario y también los objetivos. Ya cuando tengamos esa confianza con los actores, entonces tenemos que conformar nuestros equipos, ¿no?, de jefa y de brigada y con los asistentes. A estas personas se le tiene que capacitar para evitar problemas en campo. En la etapa de campo ya se tienen que describir los formularios en donde tenemos que rellenar los datos del sitio, la ubicación, datos biofísicos. En los datos del sitio, bueno, tenemos, ¿no?, la ubicación, la tendencia de la tierra, entre otras características. En la información de la plantación también tenemos que tomar en cuenta el tipo de plantación, edad, área, etc. También se tiene que tomar en consideración lo que son los costos que se van a generar. En la unidad de muestreo también vamos a recoger información del número de unidad de muestreo, accesibilidad, textura del suelo. En los datos biofísicos vamos a tomar en cuenta los números de individuo, número de ramas, simud, distancia. En las mediciones a nuestras especies, el DAP, la altura y la condición del árbol, cómo es su forma de copa, cómo es la calidad del fuste. Para nosotros comprobar nuestros datos vamos a emplear algunos chequeos que va a ser en caliente y en frío. Y en la etapa de gabinete ya se va a hallar las diferentes variables como la densidad del área basal, el volumen comercial y la biomasa. Estos datos se van a organizar en tablas y gráficos para su análisis y su interpretación. Y bueno, al final se va a presentar en un informe y se va a enviar a las diferentes entidades, propietarios y también a la población. Ahora vamos a pasar a nuestro módulo de evaluaciones poblacionales de flora, en donde se hizo una evaluación a las diferentes especies como algarrobo, huacano, carso, palo santo y unca. Bien, el inventario forestal que se realizó a estas especies, vamos a hablar un poquito sobre el carso. El carso tiene características, es un árbol dioico de 15 metros de altura, de copa irregular. Está a una altitud de 1800 a 3000 metros sobre el nivel del mar, y bueno, estos están habitados en un bosque natural seco de valles interandinos.
Su metodología para el inventario es explorativa y descriptiva y se realizó en un área en Tacna, en Valle de Cinto y Caoña, y bueno, se empleó materiales para hacer este inventario. En el procedimiento, bueno, se movilizó hasta el lugar de evaluación para también evaluar los factores de riesgo y bueno, se empleó una metodología explorativa que va a ser directa y analítica. Se tuvo que georreferenciar la ubicación y también clasificar a las plantas según su desarrollo, ¿no? Si son adultos, jóvenes o si son rebrotes. Y también se tienen que obtener variables de mediciones como el DAP, altura, sus daños físicos, su calidad de fuste, suelo, entre otros. Bien, en los resultados de esta especie llamada carso se registró un total de 1870 especies y bueno, acá podemos observar sus categorías. La mayor distribución fue en el sector de Caoña y también tenemos acá su DAP, qué cantidades hay en mayoría, su circunferencia y su altura total. Vamos a pasar al módulo de evaluaciones poblacionales de fauna silvestre, que se hizo solamente este inventario a la especie llamada Suri en un área de 10.849 kilómetros cuadrados. Y bueno, el hábitat en que estos fueron registrados fue el pajonal, alto, largo, fedal, aredal y aretal, y hay un total de 350 individuos. Bueno, se le conoce también como ñandú cordillerano, tiene subespecies y su amenaza está en peligro crítico por la recolección de huevos y también por la caza furtiva. Este tiene que ser protegido, conservado por su valor cultural y social y también su valor económico. El área de estudio fue en 3 lugares: Puno, Moquegua y Tacna, en una superficie de 3.532 kilómetros cuadrados. Tiene un clima frío y seco. En los ecosistemas que se encontraron fueron montañosos, de planicies desérticas y planicies tolares. Y también esa área tuvo una vegetación mixta. Bien, para nosotros no ubicar a los suris se tenía que realizar un censo, un conteo de transectos mediante fajas de tamaño fijo. Estos transectos tenían que hacer de forma adyacente de 2 kilómetros de ancho con una longitud de 10 a 15 kilómetros. Y también se tienen que ubicar los puntos geográficos y que tiene que ser desde la base, desde donde salimos. Y también el recorrido, que tiene que ser por equipos de mínimo de 2 personas. Para evitar riesgos se tienen que realizar transectos adyacentes y también utilizar radiotransmisores. Los observadores que tienen que utilizar binoculares y también cámaras fotográficas para recoger información. También se tienen que ubicar los puntos del observador para hacer el cálculo de distancia del observador al individuo y así también obtener el azimut de avistamiento. Con el GPS vamos a ubicar nuestros puntos, ¿no? Y al final se va a hacer un levantamiento de información y vamos a conocer si son especies amenazadas o especies casi amenazadas. En total se registró 350 observaciones de Suri en 157 trayectos recorridos. Bien, pasamos ahora a nuestro módulo de hábitats críticos que se dio en San Martín. Hay un total de 15 hábitats críticos, 12 son de fauna silvestre y 3 de flora silvestre. Esto se encontró en una superficie aproximada de 61.357 hectáreas. Y bueno, en la fauna silvestre se tiene 6 especies y el representativo es el monotocón. Y en la flora silvestre tenemos 3 especies que el representativo es el cedro de agua. En la metodología que se empleó para identificar los hábitats críticos, en primer lugar es saber qué especie, ¿no? Saber la categoría de amenaza de la especie y también la importancia socioeconómica que tiene ello. También se tiene que identificar las áreas, que va a ser según su fauna silvestre y según la flora silvestre. Según la fauna se tienen que ver áreas de alimentación, áreas de reproducción, áreas de mayor densidad, áreas de refugio. Y según la flora, áreas de mayor densidad, población relictas y áreas de dispersión. Para luego priorizar las áreas y finalmente realizar la conservación de hábitats críticos. Y acá, como observamos, tenemos las 15 hábitats críticos que tiene San Martín y también podemos conocer sus especies. Bien, en conclusión solamente podemos decir que estos módulos de inventarios nos van a ayudar brindando información de cómo realizar nuestros inventarios y también darnos iniciativa para proponer metodologías de conservación.
Bien, en esta oportunidad vamos a explicar el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre INFFS. Consiste y está estipulado en 4 ecozonas. La primera es la ecozona costa, la segunda la ecozona sierra, la tercera la ecozona selva baja y la cuarta ecozona hidromórfica. Dentro del marco teórico vamos a explicar la metodología en que este inventario está funcionando, empezando del diseño endológico del IFFS, también de las ecozonas y los paneles que conlleva. También vamos a tratar una de las que es más importantes, es las precisiones de las estimaciones, las ecozonas en sí y las variables de interés a estudiar, ¿no? Para eso es muy importante emplear la metodología estructurada y en cada tipo de ecozona que se va a trabajar. Bien, para el desarrollo del marco teórico vamos a hacernos unas 5 preguntas sobre el valor del INFFS. Empezando por cuáles son sus características, por qué es importante, quiénes son los principales usuarios de esta información que se va a adquirir, se va a recopilar, cuáles son sus principales etapas y por último cómo contribuyen estos resultados al desarrollo del sector forestal y de la fauna silvestre, ¿no? Cómo es que nos va a ayudar esto a manejar nuestros inventarios forestales, nuestras reservas forestales, al manejo y cuidado y preservación de nuestras faunas silvestres. Bien, ahora que vamos a desplazarnos a campo en lo práctico, vamos a ver el análisis de nuestro área de estudio, empezando por la delimitación del área de trabajo. Bien, especialmente nos encontramos en Perú, en el departamento de Junín, y vamos a trabajar en la provincia de Chanchamayo, exactamente en la Merced de Chanchamayo, donde vamos a identificar que nuestro área de trabajo es la delimitación del área urbana de la Merced de Chanchamayo, sus alrededores, identificando las especies forestales, tomando los datos en campo, in situ, para poder sacar información de la fauna silvestre que se encuentra en campo, ¿no? Vamos a recopilar esta información para poder hacer su debido estudio y su debido caracterización en inventario. Ahora vamos a mencionar los materiales y procedimientos que se han empleado para el inventario de la zona urbana de la ciudad de Chanchamayo. En los materiales, para ubicar a las especies forestales utilizamos 2 aplicaciones llamadas LocusMap y GPS Senchas. Para medir la altura utilizamos el clinómetro forestal y TRIS, que también son 2 aplicaciones de medición. Para medir el DAP utilizamos una cinta métrica y para identificar las especies utilizamos la aplicación PlanNet. Toda esta información fue recolectada en un cuaderno y luego para pasar a su procesamiento en los software QGIS y Excel. Antes también hicimos un tratamiento de datos y una limpieza de datos en el Excel. Ahora, con respecto al procedimiento, en primer lugar ubicamos las especies para tomar los puntos de coordenadas. Luego realizamos las mediciones de altura total, fuste, DAP y toda esa información lo anotamos en un cuaderno. Luego tuvimos que subir todas estas variables a Excel para organizarlas y así poder identificar los árboles mayores igual a 30 centímetros. A partir de ello ya se aplicaron las fórmulas de área basal y volumen comercial. Y también recogimos información sobre la calidad de árbol, su calidad de fuste, estado sanitario, tipo de especie y forma de copa. Bueno, vamos a continuar con la georreferenciación de las imágenes de nuestro inventario. Muchas veces nuestro teléfono no tiene esta opción de poder ponerle sus latitudes o longitudes, ¿no? O sus coordenadas, en otras palabras. Entonces, nosotros primero tenemos que verificar eso. Como vemos en la pantalla, damos clic derecho en propiedades y vamos a ver que si tiene, bien, y si no tiene, nosotros con la opción de GeoSetter podemos hacerlo. Ahora, nosotros como vemos ingresamos a la aplicación, exportamos nuestras fotos y vamos a darle doble clic para poder ingresar las latitudes y longitudes, ¿no? Y también vamos a poner lo que es en orden geográfico y le damos en OK. Una vez realizado todo ese procedimiento, una vez convertido, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos coordenadas UTM, pero tenemos que convertir a latitud y longitud, ¿no? Y como estamos en zona sur 18S, vamos a ponerlo como negativo. Una vez hecho esto, le damos en editar y guardar todo, ¿no? Guardar nuestros cambios que hemos hecho. Ahora, continuando, vamos a regresar a nuestra carpeta de archivos donde tenemos guardados nuestros trabajos o nuestras imágenes en este caso, y vamos a darle otra vez en propiedades para corregir
corroborar nuestro cambio, ¿no? Para ver si ya se ha colocado nuestra longitud y nuestra latitud para poder así georreferenciarlo en nuestro QGIS. Ahora, como vemos aquí ya se ha cambiado nuestras latitudes y longitudes y de acuerdo así se hace a todas nuestras imágenes para poder georreferenciar y así nos pueda favorecer la georreferenciación en el QGIS. Bueno, una vez terminado de georreferenciar y editar tanto la latitud y la longitud de nuestras imágenes, se va a pasar al QGIS, pero hay que tener en cuenta que nuestras especies de este inventario han sido 336 árboles en general estudiados, de los cuales se van a clasificar en dos: en diámetro a la altura del pecho o DAP menos de 30 y los mayores de 30, los cuales a nosotros hemos hecho el estudio, ¿no? El primero, el DAP del diámetro a la altura del pecho, fue de 102 árboles estudiados, que son menores a 30 centímetros, y los mayores a 30 centímetros en el diámetro a la altura del pecho fueron de 234 árboles, en los cuales vamos a presentar. Bueno, aquí como vemos en la pantalla vamos a ver la aplicación del QGIS y estamos viendo la delimitación de Chanchamayo. Entonces, y como hemos visto anteriormente, hemos delimitado también lo que es la zona de nuestro estudio. Ahora, esta zona es la zona urbana. A continuación se muestra lo que son los puntos en el cual hemos puesto ahí los árboles que menciono de diámetro menores a 30 y mayores a 30, en los cuales nosotros solo vamos a utilizar mayores a 30. Ahora, también los cuadrados rojitos van a representar las imágenes que nosotros hemos georreferenciado anteriormente, cambiándoles la latitud y longitud, y podemos verlo en la tabla de atributos, y como vemos ahí en la imagen, están las imágenes georreferenciadas, y con la opción de seleccionar podemos ver varias imágenes, ya que se selecciona y se resalta con un color amarillo. Ahora, el resultado de estas imágenes georreferenciadas, como se mencionó, vamos a encontrarlo en lo que es tabla de atributos. Pero en las características, como vemos en la parte derecha, vamos a encontrar al primer árbol que nosotros hemos estudiado. Vamos a ver que en la tabla de atributos nos va a mostrar lo que es latitud, longitud, también su altitud y el nombre de donde la carpeta está guardada, ¿no? Ahora, en el segundo se va a mostrar lo que es el árbol encina, que se va a encontrar cerca a lo que es la RENIEC, acá en Chanchamayo, y ese también va a presentar tanto su longitud y latitud, altitud y las características como que son el diámetro a la altura del pecho, el volumen comercial, su altura de fuste y su área basal. De igual manera, en el tercero, este es un árbol llamado nogal, que se encuentra cerca a lo que es el Parque de la Familia. También presenta su latitud, longitud, que nosotros hemos ingresado, las características, ¿no?, que este presenta, tanto su altura del fuste, altura de total, comercial, volumen comercial, etc. Y en la cuarta imagen vamos a ver un pino. Este pino también es considerado árbol porque también forma anillos. Ahora, este pino, como vemos, también tiene su longitud, latitud, también va a ver presenta sus características, tanto de altura de fuste, volumen comercial y también su área basal, ¿no? Todas están con sus características. Bueno amigos, ahora pasaremos a hablar del tratamiento de los datos dasométricos, ¿no? Para esto me gustaría aclarar unos puntos, ¿no? Por ejemplo, que los datos tomados fueron trabajados posteriormente en una hoja de cálculo Excel para que así sea más fácil, ¿no?, la manipulación de estos datos y poder organizarlos de una mejor manera. Bueno, para ello los datos que se tomaron en el campo vendrían a ser, ¿no?, las coordenadas de la ubicación de cada especie, también una referencia de la ubicación de la especie, ¿no?, por ejemplo, al costado de un estadio, al costado de un municipio o algo así. También se tomó el nombre común de la especie, el nombre científico, la familia, también el diámetro a la altura del pecho en centímetros de la especie, la altura del fuste, la altura total, el factor de forma que ésta vendría a poseer, la calidad del fuste, también la condición sanitaria, la forma de la copa y también otros datos, ¿no?, que ya se hicieron con fórmula, que vendrían a ser, ¿no?, el área basal y también el volumen comercial de cada especie. Obviamente que eso se hizo para cada una de las especies. Ahora también cabe resaltar que todos estos datos tuvieron que ser revisados minuciosamente para poder corregir aspectos como los nombres científicos y también los nombres comunes de las especies. También se tuvieron que borrar algunas especies dado que estas no podían ser consideradas.
También se hicieron ciertos cambios en los datos numéricos, tales como por ejemplo el cambio del punto por la coma o viceversa, para que así las fórmulas como por ejemplo la del volumen comercial y la fórmula del volumen basal pudieran dar el resultado correcto. Y bueno, ese fue el tratamiento de los datos. Ahora pasaremos a la clasificación de estas especies. Bueno, aquí podemos apreciar la primera parte del cuadro del total de especies forestales de la zona urbana del distrito de Chanchamayo, obviamente que en el año 2021. Bueno, lo que se puede resaltar aquí es que las especies que más cantidad de ejemplares tienen vendrían a ser el sicomoro con unas 6, el arrocillo, ¿no?, con aproximadamente unas 8, el árbol benjamín con 29, el nogal con 15 ejemplares, y el tujatuya con 11, ¿no? Y algo que me gustaría resaltar es que el almendro indio es la especie que más cantidad de ejemplares tiene, ¿no?, con aproximadamente unas 75. Y no me sorprendería también que en otros lugares habría muchas especies de almendro indio. Cabe resaltar también que hay un total de 49 especies encontradas en el distrito de Chanchamayo, ¿no?, y cada una con una cierta cantidad, ¿no?, haciendo un total de 234 ejemplares. Ahora, estas especies también fueron clasificadas en otra tabla. Como podemos apreciar, aquí tenemos a las especies forestales con un diámetro a la altura del pecho menor a 30 centímetros de la zona urbana del distrito de Chanchamayo en el 2021. Aquí también podemos resaltar, ¿no?, que las especies que más cantidad de ejemplares tienen vendría a ser el árbol benjamín con 18, el tujatuya con 17, ¿no? Y obviamente, ¿no?, igual que en la tabla anterior, el almendro indio resaltando con 38 ejemplares, ¿no? Lo cual no sorprende también porque el almendro indio es una especie que se encuentra mucho en las zonas urbanas de los distritos. Bueno, también vamos a ver lo que es el tipo de especies en la zona urbana que hemos delimitado, en este caso Chanchamayo, y lo que vamos a hacer es ponernos desde nuestra base de datos, que es de 234 árboles, que es el diámetro a la altura del pecho mayor a 30 centímetros, el cual a nosotros nos beneficia utilizar esa base de datos, ¿no? Porque vamos a realizar esta clasificación en otra hoja Excel muy aparte con la que estamos mostrando, la cual vamos a poner tanto las coordenadas y las vamos a clasificar en exóticas, en nativas, en frutales y ornamentales que podemos encontrar en nuestra zona delimitada, que es Chanchamayo. Ahora pasamos a colocarlo en QGIS. Como vemos, ahí están de color rojo los que son árboles o las especies exóticas, de color amarillo las plantas nativas, ¿no?, de nuestros lugares. De igual manera vamos a mostrar lo que son plantas ornamentales y plantas frutales que también vamos a encontrar en la zona urbana de nuestro Chanchamayo, ¿no? Ahora también vamos a encontrar lo que son plantas ornamentales que van a estar de color verde, y también las plantas frutales que van a estar de color azul en nuestro gráfico, ¿no?, distribuidas de manera general en nuestro mapa urbano de Chanchamayo. Como resultado, como mencioné, vamos a encontrar a las exóticas y a las nativas. Ahora, estas exóticas son una cantidad de 214 árboles, y en nativas, que son de la misma zona, vamos a encontrar lo que es 20 nada más. Sumando esto nos da los 234 árboles que son de diámetro mayor a 30 centímetros, ¿no?, el DAB. Ahora, de estos cuales vamos a mencionar algunos que en mayor cantidad en lo que es exótico vamos a encontrar a lo que es a la terminalia catapa, o más conocido como el almendro, que es lo más común o es lo que normalmente vamos a encontrar en nuestra zona urbana, ¿no? También como segundo vamos a encontrar nuestro ficus. Nuestro ficus en una zona urbana es común encontrarlo, vamos a encontrarlo en mayor abundancia. Y como tercero vamos a encontrar a la especie de Junglas nigra. Ahora vamos a ver la tabla de nuestras especies exóticas, ¿no? Vamos a encontrar en más abundancia nuestras 10 especies, como ya lo iba mencionando en el gráfico anterior, que va a empezar primero con el almendro tropical con una cantidad de 75 aproximadamente, y también va a estar el árbol benjamín, que se mencionó, o también llamado ficus porque es un nombre científico. Con el tercero está el nogal, también es muy común y aproximadamente tiene una cantidad de 15 en la zona urbana de Chanchamayo. Ahora, como vemos, también tenemos el total de especies nativas aquí en la zona urbana de Chanchamayo en el gráfico circular. En mayor proporción, como estamos viendo, de color azul, vamos a encontrar lo que es el calambuco.
A continuación vamos a mostrar un cuadro, una tabla en lo que vamos a representar la mayor cantidad y los que más abundan de árboles nativos en la zona urbana de Chanchamayo. Como vemos, mencioné el calambuco, es en mayor proporción, con aproximadamente 3 cantidades que se ha llegado a estudiar, pero obviamente debe haber más. Vamos a encontrar otras especies como es la nona, el oropel, tanto como el noni. Vamos a encontrar así todas esas especies nativas de aquí, de Sudamérica, que también incluye a Perú. En la parte superior vamos a ver el gráfico de los árboles frutales que hemos encontrado en esta zona urbana de Chanchamayo. En su mayor expansión, como vemos en la mayor parte, vamos a encontrar lo que es la planta de anona o el árbol de anona, mejor dicho. Y también vamos a encontrar lo que es carambola, vamos a encontrar lo que es pacay, noni, vamos a encontrar relacionadas a esa especie, ¿no? Que son frutales. Ahora, seguimos con los árboles ornamentales. En la parte de arriba vamos a ver un gráfico circular en el cual nos vamos a mostrar la mayor cantidad de árboles ornamentales. Como hemos visto, en gran parte vamos a ver lo que es la Terminalia catapa, o también conocido como el almendro, en nuestra zona urbana de Chanchamayo, con mayor cantidad, aproximadamente con 75 árboles, ¿no? 75 es la cantidad que nosotros hemos estudiado, pero puede haber más incluso, ¿no? Ahora, también hemos encontrado lo que es el ficus, que vamos a encontrar mayormente en lo que son parques de nuestra zona de Chanchamayo. También vamos a encontrar lo que es la tuja, vamos a encontrar lo que es el oropel, entre otras especies que también son ornamentales. Bien, vamos a hacer las conclusiones de las prácticas hechas en campo, de la recopilación de datos, y vamos a mostrarlos en un gráfico estadístico. En realidad, estas especies tomadas en campo, la mayor cantidad de las especies, vamos a graficarlas y ponerlas en un gráfico estadístico para ver el porcentaje que existe con respecto a las demás especies. Estas especies se encuentran en la zona urbana del distrito de Chanchamayo. Bien, tenemos a la Terminalia catapopa con 75%. En realidad el segundo es para el Ficus benjamin con un 29%. Tenemos con un 15% al Junglas nigra. Tenemos al Tuja con un 11%. Tenemos al Lorix regia con un 8%. Y tenemos a la Morphigea indica con un 7%. Bien, ahora vamos a ver la altura total de especies forestales de la zona urbana del distrito de Chanchamayo. En realidad, en una escala de 1 a 10, en un intervalo de 1 a 10 tenemos 168 especies, en un intervalo de 10 a 20, 49 especies, y en un intervalo de 20 a 30, 16 especies, y la más grande que encontramos es de 30 a 40, una especie forestal. Ya estas alturas están en metros, y el número de especies encontradas, la gran cantidad, la media, por decirlo así, es de 168 especies de 1 a 10 metros. Bien, las alturas de fuste de especies forestales de la zona urbana son las siguientes. Tenemos un intervalo de 1 a 5 metros, 195 especies. Tenemos el segundo intervalo de 5 a 10, de 29 especies. De 10 a 15 metros, 6 especies. De 15 a 20 metros, 3 especies, y por último, la más importante creo yo, de 20 a 25 metros, una especie. Bien, ahora en la siguiente gráfica vamos a observar la explicación estadística en sí del DAP, de las especies forestales de la zona urbana, en un intervalo de 30 a 50 centímetros del DAP tenemos a 106 especies. Estas 106 en realidad es la media total del estándar que se ha tomado de las especies forestales, y de 50 a 70 centímetros 75 especies, y de 70 a 90 centímetros 30 especies, y por último de 90 a 100 centímetros tenemos 9 especies forestales. Bien, ahora vamos a ver la forma de copa de las especies forestales en el siguiente gráfico estadístico. Con círculos completos, en realidad tenemos 128 especies forestales. Círculo irregular tenemos 62 especies, y medio círculo tenemos 29 especies, y menos que medio círculo tenemos un total de 3 especies. Para eso hemos encontrado que 2 especies son de pocas ramas. En campo hemos concluido que las condiciones sanitarias de especies forestales de la zona urbana del distrito de Chanchamayo está en un estándar, digamos, de bueno, con 200 especies, y regular con 3 especies, y especies en
En el estado defectuoso tenemos 31 especies. Ahora, en conciso, en la revisión del análisis práctico tenemos que el área basal de las especies forestales en promedio es 0,484 y en suma 113,235. También, por otro lado, el volumen comercial total de las especies forestales es de, en promedio, 1,582 y en suma es 370,137. Bueno, vamos a continuar con las referencias bibliográficas que van a estar en orden y van a estar clasificadas tanto en los archivos 1 PDF, como estamos viendo en pantalla, estén ordenados en orden alfabético, donde nosotros hemos utilizado primero lo que es el protocolo para levantamiento y procesamiento de información de campo para un inventario que se realizó en la sierra, ¿no? Que está ahí en el primero. Luego también se utilizó en un PDF donde vimos los inventarios, ¿no? En el SNIF. Como segundo estamos viendo el protocolo de plantaciones. Luego vamos a ver como tercero también una referencia que aquí hemos utilizado, lo que es el manual de base para lo que es la planificación y ejecución de bosques o de inventarios forestales. Y entre otros documentos PDF que hemos utilizado, ¿no? Vamos a continuar y seguimos viendo todos los documentos en PDF que nosotros hemos utilizado para poder realizar, referenciarnos, apoyarnos para poder realizar este inventario forestal que hemos desarrollado para la zona urbana de Chanchamayo, La Merced. También hemos utilizado aplicaciones como lo que es GPS Essential, lo que es Locus Map para poder hacer nuestras ubicaciones, nuestra altitud, longitud, coordenadas UTM. También hemos utilizado Mendeley para poder referenciar nuestros documentos, nuestros archivos. También hemos utilizado, entre otras, nuestro Excel, nuestro Word para poder hacer, ¿no?, nuestros procesos taxométricos, nuestro proceso de especie, clasificación, etc. Ahí vemos todo el listado de referencias que nosotros hemos utilizado, ¿no? Nos hemos apoyado. Por último, vamos a ver las referencias de la página web que nosotros hemos utilizado. En este caso, el SNIF, hemos utilizado al Minagri y al CERFOR. Vamos a pasar a nuestros anexos. Vamos a tener como primer anexo a nuestra imagen de nuestro árbol de Terminalia catapa, que está ubicado cerca al Hospital Julio César de Marini, y vemos que es un árbol muy frondoso con fuste recto y con una copa circular frondosa, ¿no? En el segundo anexo que nosotros vamos a ver en pantalla, está a la parte izquierda, vamos a encontrar lo que es el árbol llamado Llama del Bosque, el cual está en la Avenida La Ribera, y como vemos es un árbol muy frondoso. De igual manera tiene dos ramificaciones y la altura del fuste está defectuosa. Como tercer anexo vamos a ver la especie Terminalia catapa, pero en esta imagen de la derecha vamos a mostrar que están con pocas ramas, si se podría decir, pero sin copa, ¿no? Entonces ya está más seca. Ahora, como cuarto anexo vamos a encontrar lo que es la nona, que es un árbol frutal de aquí de la zona, es nativa, y la cual va a estar cerca a lo que es la Universidad UNDAC de La Merced, y como vemos es un árbol muy frondoso, muy bonito, el cual tiene muchas ramas y su fuste va a ser recto, ¿no? Entonces su estado fitosanitario de igual manera va a estar bueno y también su volumen comercial de igual manera. Como quinto anexo vamos a encontrar la ubicación de nuestros árboles de este inventario forestal, el cual, como se mencionó anteriormente en las referencias, hemos utilizado el GPS Essential y también el Locus Map. Ahora, como vemos ahí en pantalla, se graban automáticamente uno cuando está en la ubicación para poder hacer la toma de estos puntos, ¿no? Tanto el de altitud, longitud o ya sea coordenado UTM. En el anexo número 6 vamos a encontrar nosotros lo que es la identificación de nuestras especies. Para eso nosotros hemos utilizado la aplicación de Planet, la cual nos ha ayudado a identificar de manera rápida y eficaz nuestras plantas, ¿no?, para poder hacer este inventario. Ahora, como séptimo anexo vamos a encontrar cómo nosotros hemos calculado nuestras alturas de nuestros árboles con la ayuda de nuestra aplicación llamada Clinómetro y también con la aplicación llamada Tree, la cual nos ha servido para poder corroborar las alturas que hallamos, ¿no?, ya sea a 15 metros de distancia del árbol o a 20 metros, que es más factible hallar y más preciso calcular las alturas de nuestros árboles. Como octavo anexo vamos a encontrar la medida del diámetro a la altura de pecho, conocido como
ODAP que se ha tomado, ¿no? En la imagen nos muestra cómo se ha tomado con una cinta métrica alrededor del árbol, ¿no? Haciéndole una circunferencia. De igual manera, eso se ha tenido que sacar todavía para sacar el diámetro con el perímetro, ¿no? En realidad se calcula el perímetro para poder posteriormente dividirlo entre pi y hallarlo, el diámetro, ¿no? El diámetro real. Ahora, en el anexo número 9 vamos a encontrar la toma de datos con la aplicación ya sea Locus Map o ya sea GPS Essential, que se ha mostrado anteriormente cómo es la aplicación, y pues simplemente uno se coloca al costado del árbol, espera que los satélites tomen o capturen el GPS y se puede hacer la toma de datos, ¿no? De igual manera, nuestro GPS tiene la opción de poder ver en dónde estás ubicado y poder así corroborar si es cierto o no. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.